Buen día. Nos encontramos en este momento en la sala de la Corte Suprema de Justicia, donde se revocó la sentencia dictada el pasado 8 de abril por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, en el proceso de la señora María Isabel Arias Zuluaga en contra del señor José Eduardo Jaramillo Gallego. Recordemos que el 27 de diciembre del 2004, el señor José Arias González acordó verbalmente un contrato de trabajo con el demandado y este falleció el 5 de enero del 2005 por causas de un accidente laboral de trabajo en altura, debido al mal estado en el que se encontraban los equipos de protección personal brindados por el señor José Eduardo Jaramillo. El 8 de abril del 2010 se dictó una sanción económica por un monto de 50 millones de pesos, debido a que se determinaba que el empleador era el culpable del accidente laboral que sufrió el señor José Arias, por el mal estado de los implementos de protección personal que debía usar para ejercer su labor. Este monto que se determinó, o la indemnización que se le pedía al señor José Eduardo Jaramillo hacia la familia del señor Arias, se determinó basados en el artículo 16 del Código Sustantivo del Trabajo. Sin embargo, debido a la aparición de dos testigos durante el proceso de judicialización, quienes indicaron que el trabajador falleció debido a que llevaba sus propios elementos de protección y estaban en mal estado, que no habían sido entregados por el demandado. Esto generó que la Corte Suprema de Justicia revocara la decisión mencionada anteriormente. Este monto que se determinó, o la indemnización que se le pedía al señor José Eduardo Jaramillo hacia la familia del señor Arias, se determinó basados en el artículo 16 del Código Sustantivo del Trabajo. Sin embargo, debido a la aparición de dos testigos durante el proceso de judicialización, quienes indicaron que el trabajador falleció debido a que llevaba sus propios elementos de protección y estaban en mal estado, que no habían sido entregados por el demandado. Esto generó que la Corte Suprema de Justicia revocara la decisión mencionada anteriormente. Claro que sí, Marcela. Y ya con los antecedentes del caso de la familia Arias González, aquí en la ciudad de Manizales, el Juzgado Primero Laboral del Circuito y al que corresponde el trámite de la primera instancia, declaró que efectivamente entre el señor José Jairo Arias González y Jorge Eduardo Jaramillo Gallego sí existió un contrato de trabajo verbal que terminó por la muerte en accidente de trabajo del señor Arias González, en el cual se había dado por absuelto el demandado en su momento. Pero pese a estas decisiones, los afectados apelaron este fallo y donde el Tribunal Superior de esta ciudad revocó el de la primera instancia y en su lugar dio las siguientes disposiciones: que el señor José Jairo Arias González falleció como consecuencia de un accidente de trabajo bajo un contrato verbal con el señor Jorge Eduardo Jaramillo Gallego. Condenó al señor Jorge Eduardo Jaramillo Gallego a pagar una indemnización cerca de los 170 millones de pesos por concepto de lucro cesante y perjuicios morales a sus beneficiarios al comprobar que todo el núcleo familiar dependía de la actividad económica realizada por el señor Arias. Asimismo, Gracias, Paula. Siguiendo con más noticias, se analizó el recurso de casación impuesto por el señor Jorge Eduardo Jaramillo Gallego cuanto a la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, con la cual busca disminuir el monto de la indemnización ordenada por la sentencia impugnada para que se le sea reducida a la mitad o a la cantidad que la Corte considere procedente, según los criterios de justicia, de equidad y equilibrio social, basándose conforme al artículo 1 del Código Sustantivo del Trabajo, con él argumentando que la causa del accidente incide en la imprudencia de la víctima. En total, en síntesis, a través de este último mecanismo, el demandado busca impugnar la sentencia considerando que en ella la ley fue aplicada e interpretada indebidamente,
Pues esta es la finalidad de un recurso de casación, pues este recurso no busca determinar por parte quién tiene la razón, no. Pues esto ya fue definido por el juez en la instancia previa. Entonces, aquí el demandado, el señor Jorge Eduardo Jaramillo Gallego, lo que pretendía era que el recurso de casación buscara definir que él no era el culpable, que él había dado los recursos al señor, pero que no se tratará de hacer otra investigación para mirar quién tenía la razón. Pero cuando ya el juez de justicia decidió quién era el culpable, decidieron que era él. Gracias, Mónica. Acto seguido, el señor Jorge Jaramillo, al serle concedido el recurso de casación con el cual busca una reducción en el valor de la indemnización a la cual fue sentenciado a pagar, logra determinar que el trabajador también tuvo culpa en el evento que causa su muerte. El señor Jorge Jaramillo acusa la sentencia impugnada de violar indirectamente por aplicación indebida los artículos 56, 57 y 216 del Código Sustantivo de Trabajo y los artículos 9, 21, 26 y 62 del Decreto 1295 de 1994. Esta violación, dice el señor Jaramillo, se produce como resultado de los siguientes errores de hecho. Primero, dar por demostrado sin estarlo que el accidente de trabajo que generó la muerte del señor José Arias se debió a culpa del señor Jorge Jaramillo. Segundo, dar por demostrado sin estarlo que el señor Jorge Jaramillo no protegió ni otorgó seguridad al señor José Arias. Tercero, también la sentencia da por demostrado, sin ser ello así, que el señor Jorge Jaramillo le entregó un cinturón no adecuado para realizar la tarea. Cuarto, no demostrar plenamente que el señor José Arias se negó a utilizar los elementos de protección personal suministrados por el señor Jorge Jaramillo para realizar la tarea y prefirió utilizar los propios. Quinto, dar por demostrado sin serlo la conducta negligente e imprudente del señor Jorge Jaramillo, cuando en verdad la conducta imprudente fue la del señor José Arias, al negarse a utilizar los elementos de protección personal dispuestos para ese trabajo y terminó utilizando los propios. También explica el señor Jorge Jaramillo que esos errores se dan como consecuencia de la equivocada apreciación de las pruebas presentadas. En resumen, el señor Jorge Jaramillo pretende que se demuestre plenamente su culpabilidad del evento o que si por el contrario dicho evento se da por imprevisión e imprudencia del trabajador para lograr una reducción en la indemnización impuesta inicialmente. Dado que la culpabilidad del señor Jorge Jaramillo no fue demostrada plenamente y que la culpa es exclusiva de la víctima, es posible dar lugar a una reducción de la indemnización. Para más información continuamos con Carlos. Buenas tardes. Gracias, Mario, por su intervención. Buenas noches, televidentes. A continuación, trataré las consideraciones del caso de la sentencia 2644-2016 de accidente de trabajo en alturas, dejando como consecuencia la muerte del señor José Jairo Arias González. De acuerdo con las consideraciones, opino que el material comprometido en el accidente con el que perdió la vida el trabajador José Jairo Arias González no cumplía con los requisitos mínimos de seguridad, estando estos elementos de protección personal en mal estado por desgaste, negándose el trabajador a usar los suministrados por el empleador. Estos a su vez no realizó su respectiva inspección. De acuerdo a esto, se deduce que no se determinó la culpabilidad con respecto al demandado o al demandante, ya que en primer grado el tribunal consideró que la culpa había sido por parte del empleador, condenado a pagar una indemnización a los demandantes prevista en el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajador. Luego, el censor controvierte que el accidente laboral ocurrió por causa exclusiva de la víctima, quien no utilizó los elementos de seguridad que le habían sido proporcionados por el demandado, sino que prefirió usar los de su propiedad. En conclusión, el empleador cumplió con sus obligaciones legales garantizando el bienestar del trabajador, suministrando elementos de protección personal y equipo de alturas en buen estado. Cabe resaltar, en el momento de la realización de la labor no hubo presencia de una supervisión para la verificación de los EPPs a la hora de realizar el trabajo en alturas.
por lo tanto evitando el uso de los elementos que comprometieron el accidente, como lo fueron el cinturón de seguridad y los cinchones, obedeciendo a los factores de trabajo, uso y desgaste, abuso o mal uso, dejando como consecuencia el accidente mortal del trabajador. Ahora nuestra compañera Mónica con más información. Gracias, Mario, por tu Gracias. reporte, muy importante. En respuesta a los argumentos expuestos en el recurso de casación por el demandante, la Corte Suprema de Justicia no casa la sentencia dictada. ¿Qué queremos decir con esto? Que esta fue la última decisión que la Corte de Justicia tomó, haciendo énfasis de que no se iba a hacer, no iba a hacer casa. Entonces ya la decisión que se había tomado, esa era la que se tenía que hacer y no, pues, no se podía hacer más nada. Lo lamento pues por los familiares y también por el demandado, porque la verdad todos en sí fueron afectados. Esto es todo por hoy, que tengan ustedes un feliz resto de día y hasta pronto. Continuando, ofrecer capacitación y entrenamiento gratuito para el personal que desempeñe trabajo en altura, teniendo en cuenta la disposición tanto de la resolución 1409 de 2012, que es muy importante en este aspecto. Tener un protocolo de seguridad para realizar rescates de trabajadores que estén desempeñando trabajos en altura. Entonces, esta capacitación la debe recibir el personal del programa obligatorio, que se convierte en un insumo fundamental para la planeación y documentación del plan de rescate. Entonces, ahora, ¿qué se debe tener o qué obligaciones y deberes deben de cumplir los trabajadores en una empresa? Bueno, deben de cumplir con los protocolos de seguridad que tenga la empresa, que el empleador dé a conocer, ¿cierto? Participar en las actividades de formación. Es importante recordar que anualmente deben recibir una actualización de protocolos. Reportar cualquier alteración en su estado de salud que pueda comprometer su integridad en el momento de realizar su actividad laboral. Informar las condiciones anormales, es muy importante, que detecte o previa ejecución en la actividad. Participar de forma directa en la verificación de las condiciones de seguridad de las áreas de equipo y protección personal y protocolos de seguridad, específicamente de aquellos relacionados con trabajo en altura. O sea que se debe tratar de una propia seguridad. Ahora, ¿qué deben de tener en cuenta las administradoras de riesgos laborales? En ese sentido estamos hablando de las ARL. Deben realizar acompañamientos y asesoría desde la parte documental hasta la verificación, que se cumplan con las prácticas y condiciones que favorezcan la salud y la seguridad. Importante. Enviar asesores expertos para que realicen valoraciones e identificación de comportamiento subestándares, ¿cierto? Con el objetivo de facilitarle a las empresas la toma de decisiones en materia de salud y seguridad laboral. Mi conclusión de este ejercicio es que debemos reconocer que el trabajo de alturas es un trabajo de alto riesgo y la normatividad colombiana determina una gran cantidad de controles para evitar que este tipo de situaciones como la del señor José Arias se presente. Y es responsabilidad de las organizaciones hacer cumplir estos controles propuestos por la normatividad. Capacitaciones, instructivos, procedimientos, inspecciones, la presencia de los elementos de protección personal, los análisis de trabajo, etcétera, etcétera, deben ser rigurosamente aplicados por el empleador y atendidos por el empleado. En este caso hubo errores de parte y parte. El trabajador no hizo caso y no quiso utilizar los elementos de protección personal suministrados por el empleador. Y el empleador no controló la actividad y permitió que el trabajador hiciese prácticamente lo que él quiso con el uso de los elementos de protección personal, los cuales no fueron inspeccionados, no fueron revisados, no cumplían los estándares. Simplemente confiaba en ellos porque los que había utilizado toda la vida. Entonces, este tipo de situaciones se presentan por un cúmulo de fallos de lado y lado.
Entonces entendamos que los trabajos en altura son críticos y si tenemos de este tipo de actividades en nuestras organizaciones debemos ser rigurosos en el cumplimiento de la normatividad. En mi opinión, respecto al caso que acabamos de analizar, el caso que se acaba de exponer, creo que hicieron falta muchísimos aspectos en cuanto a seguridad. Se omitieron pasos supremamente importantes como son de pronto la supervisión, como es el tener una persona que esté pendiente de los trabajadores y más cuando se están realizando trabajos en alturas, el verificar los elementos que se van a utilizar. Entonces, al omitir estos pasos tan importantes, estamos cayendo en errores que en este caso, desafortunadamente, pues conllevó a la muerte del trabajador. Yo pienso que independientemente del área o del trabajo que estemos desempeñando, eh, tenemos que ser altamente responsables y tenemos que velar siempre por la seguridad nuestra y por la seguridad de las personas que estén a nuestro cargo. En mi opinión, creo que tanto el empleador como el empleado tuvieron culpa de este fatal accidente, debido a que el empleador debe garantizar que el empleado siempre porte todos sus elementos de protección personal. Cuando se va a realizar una maniobra, debemos de garantizar siempre antes de iniciar una charla de 5 minutos, donde se van a identificar todos los riesgos y todos los peligros que pueden haber en ese momento en el terreno, ¿sí? También, adicional a esto, como es una maniobra eléctrica, debemos de tener en cuenta las 5 reglas de oro fundamentales, que son corte visible, condenación del circuito, verificación de ausencia de tensión, puesta a tierra de todos los elementos activos y señalización del área de trabajo. Adicional a esto, también se deben de verificar todos los elementos de protección personal, hacerle un checklist para verificar que cumplan con sus certificaciones y que estén en muy buen estado a la hora de utilizarlos. Por parte del trabajador, la culpa fue de que él omitió todo esto, no utilizó los elementos de protección personal y en teoría hizo, pues, como dicen por ahí, hizo las cosas como no debían. Como empleador debemos de garantizar siempre hacer las capacitaciones, que el empleador entienda y que haya un formato totalmente diligenciado con la firma del participante, del trabajador. Esta sería mi opinión. Lo que nosotros debemos de garantizar ante nuestros trabajadores es que siempre lleguen sanos y salvos a casa para que puedan disfrutar con sus familias. Gracias. También es responsabilidad tanto del empleador como del empleado verificar la vinculación y el pago actualizado de la planilla de seguridad social, ya que para este caso específico, y remitiéndonos al artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, en caso de no hallar como responsable del accidente al empleador, la administradora de riesgos laborales podrá indemnizar a las personas o familiares de la víctima, teniendo en cuenta los antecedentes del caso de estudio. Dentro de las conclusiones del grupo, nos establece claramente la descripción de esta sentencia, que el empleador haya comentado a su administradora de riesgos laborales el suceso ocurrido que generó la muerte del empleado. Además, de acuerdo con el artículo 21 del Código Sustantivo del Trabajo, en su literal H, se establece que es una obligación del empleador informar cualquier accidente laboral a la ARL a la que se encuentra afiliada la empresa. Además, de acuerdo con el artículo 7, que modificó el artículo 23 de la Ley 16 de 1968, se entiende que la Corte Suprema no casó la sentencia al final debido a una confesión judicial que libró al empleador de la responsabilidad, dado que se dio a conocer una versión de los hechos en la que el empleado al parecer utilizó sus propias herramientas de trabajo, incluidas el arnés y el cinturón de seguridad, y éstas no estaban en las condiciones adecuadas para que él ejerciera su labor sin sufrir algún accidente.